Muy buenos días, bienvenidos a Encuentro con Julio Villagrán en esta mañana de lunes 19 de febrero, ya comenzando una nueva semana y seguimos en nuestro proceso de elecciones 2018 rumbo al 4 de marzo, que son las elecciones. Recuerde que TVX va a llevar una edición especial ese día en ocasión de celebrar las elecciones para diputados y alcaldes en nuestro país. Esta mañana me acompaña un buen amigo, me acompaña un expresidente del Parlacen y también un expresidente del Eurolat. Ya nos va a contar de qué se trata esto. Nuestro amigo Leonel Búcaro está con nosotros y vamos a platicar con él. Vamos a aprovechar, platicar sobre temas de país y también sobre la coyuntura electoral. Leonel, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Julio. Un placer estar en TVX en esta mañana. Inicio de semana. Un saludo a todos los salvadoreños y salvadoreñas y a nuestros hermanos en el exterior que siguen a TVX como una de sus televisoras más importantes para conocer qué sucede en el país. Perfecto, vamos a tener una hora para poder platicar de estos temas importantes del país. Recuerde que Radio La Clave va a retransmitir siempre este espacio a las 8 de la mañana, de 8 a 9 de la mañana. Radio La Clave va a compartirles Encuentro con Julio Villagrán y también quiero decirles que a partir de este día, a las 11 de la noche, escuche bien, a las 11 de la noche vamos a retransmitir todas las entrevistas que suceden a lo largo de la semana, de 7 a 8 de la mañana, a las 11 de la noche, nuestra retransmisión. Quédese con nosotros, ya regresamos. Ya estamos en Encuentro con Julio Villagrán. Buenos días a todos, a los que recién nos sintonizan. Vamos a platicar con Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y expresidente del Eurolat. Este es un organismos importantes, organismos políticos importantes en las regiones nuestras, y Leonel ha tenido ese privilegio de ser presidente de estos dos grandes organismos. Cuéntanos, Leonel, ¿de qué se tratan estos organismos? Bueno, el Parlamento Centroamericano es el órgano parlamentario que aglutina a los países de Centroamérica, exceptuando a Costa Rica y también a República Dominicana, que surge precisamente en aquel contexto de situación de conflictos armados y de violencia que había en la región centroamericana. Surge a partir de Esquipulas II. Y bueno, yo tuve la oportunidad, gracias al apoyo del partido, a la deferencia que hubo de nombrarme candidato en su momento, cuando yo era diputado, para optar a la candidatura de presidente del Parlamento Centroamericano. Esa reunión se realizó aquí en El Salvador y tuvimos el apoyo contundente de casi el 92% de la votación de todos los parlamentarios y parlamentarias de estos países, incluyendo sectores de derecha, de centro y la izquierda nuestra centroamericana. Hicimos varios aportes, muchos fueron de temas de inmigrantes, otros de inversiones en Centroamérica, de seguridad regional, que muchas veces la población no lo conoce por falta de apertura en los espacios de comunicación. Por eso felicitar a TVX por tener estas grandes oportunidades para dialogar sobre todos estos temas. Y luego, oportunamente, también siendo el presidente del Parlamento Centroamericano, se iba a escoger el presidente del Parlamento Euro-Latinoamericano. ¿Qué es esto? Es un asocio entre Europa y Latinoamérica, en la cual conjuga el Parlamento Europeo y los parlamentos nacionales y regionales de toda Latinoamérica y el Caribe, los 33 países latinoamericanos. Se realizó una cumbre en Chile en su momento y también una votación directa. En ese momento también fui electo presidente a dicho parlamento y terminamos ese trabajo hace aproximadamente 2 años. Yo quisiera que vamos a tener un tiempo luego en otro espacio para que nos contes un poquito sobre esto, porque ese aporte del Parlacen, mucha gente dice, mire, el Parlacen es donde los diputados van a morir, allá los llevan a jubilarse, pero yo quiero que nos platiques porque tú fuiste protagonista del Parlacen y del Eurolat y vamos a dedicar un espacio para eso. Sí, creo que ¿verdad? es muy importante hacerlo porque la gente debe de conocer realmente qué son las instituciones, para qué existen y bien apoyar o ver que si realmente no sirven, pues habría que hacer cambios sustanciales. Al final y al cabo son los pueblos los que tienen que tomar las decisiones sobre sus instituciones. Bueno, vamos a platicar un poquito sobre los procesos electorales también en el país. Estamos a las puertas de un proceso electoral para diputados y alcaldes, Leonel, y el FMLN, al que tú representas,
el FMLN ya casi 25 años participando de esta guerra política, digamos, ¿verdad? De estas contiendas políticas, participando después de los acuerdos de paz de manera muy plena, ya casi 25 años. Sí, realmente estamos entrando en la etapa adulta de la posguerra. Hace 26 años aproximadamente ya concluyó el conflicto armado a través del acuerdo de paz. El Frente, con orgullo y con mucha decisión, fue protagonista de la apertura a un proceso democrático en nuestro país. Muchas generaciones actuales pues no les hemos contado lo difícil que se vivía en aquellas épocas de represión, de un Estado que era represivo, autoritario, donde era bien difícil tener estos espacios de diálogo. Ser joven en aquella época era muy difícil y por supuesto que ha cambiado el país, pero todavía hay mucho que hacer. En eso pues hay que decirlo, faltan muchas cosas que no se han podido lograr. Es un proceso democrático, es una democracia joven, a pesar de que ya cumplimos un cuarto de siglo después de finalizado el conflicto armado. Todavía hay mucho que hacer. Estas generaciones nuevas y las generaciones que ahora pues son adultas o de la tercera edad, que vivieron aquella época, pues debemos de recordar lo difícil que teníamos en nuestro país y en la región centroamericana, porque hablar de esa época es hablar de Nicaragua, de Guatemala, de la misma Costa Rica, de Panamá, de las bases militares, de todo aquello que existía en la Guerra Fría también, porque muchas veces olvidamos que estábamos en un contexto de dos bloques, el este y el oeste, confrontados por políticas entre dos grandes bloques, y que eso, pues, hablando de geopolítica, pues cubría parte de la región centroamericana, que estamos a un paso de Estados Unidos. Consecuencia de esto, pues, hay que analizar muchas cosas. Claro. El proceso de migración, la violencia actual que tiene raíces en muchas partes de lo que ha sucedido, la falta de algunos sectores que no han permitido que el proceso democrático avance de una manera más rápida, y de todas esas cosas podemos ir conversando en tu entrevista. Mira, Leonel, la gente a veces ha señalado, hoy ya menos, pero se decía desde el principio, cuando ustedes comenzaron a participar en esta vida democrática, decían, es que el Frente no tiene vocación democrática, el Frente va a estar acostumbrado siempre a guerrear, va a estar acostumbrado siempre, porque eso ha sido su vida. Pero el FMLN ha ido mostrando madurez en todo el proceso democrático del país, Leonel. Yo creo que esa es una manera difamatoria. Acuérdate que en nuestros países los clichés y la perversa forma de generar percepciones en la población se ha mantenido. Decíamos, los comunistas comen niños, íbamos a expropiar las tierras, las casas, etcétera. Recuerda la campaña del comandante Shafiq Handal cuando fue candidato a la presidencia, todo lo que se decía. Realmente el origen del conflicto armado tiene causas bien claras. Uno era la falta de espacios democráticos. Recordemos que en este país en el pasado solo se imponían los presidentes bajo la bota militar y la oligarquía. Eran momentos difíciles, se ganaron elecciones en 2 ocasiones y no se le entregó el gobierno a quien ganó, que fue en uno de los casos el ingeniero José Napoleón Duarte, de grata recordación. Y había procesos en que la oposición participaba y no se cumplía precisamente con la democracia en aquel momento. Luego vino el conflicto armado, luego se negoció precisamente la apertura democrática, parte fundamental de lo que ahora vivimos. Muchos de los que ahora decimos, bueno, ahora se dice muchas cosas, se dialoga, la prensa escrita, radial y televisiva, las redes sociales. Hoy se dicen muchas cosas sin que te puedan llegar a sacar de la casa como lo hacían en el pasado, sin que sea reprimido, sin que llegue la Guardia Nacional, sin que tengas el temor de que amanezca en cualquier momento un cuerpo tirado en la calle por causa de todo esto. Es otro tipo de violencia, una violencia estructurada en la cual pues hay que trabajarla. Tiene que ver con los elementos sociales, la educación, la exclusión social, que es algo que viene acumulándose desde el pasado y que este gobierno nuestro ha trabajado mucho por contrarrestarlo a través de educación, de paquetes escolares, de lo que es un presupuesto aplicado a lo social. O sea, hay mucho que hacer. Sin embargo, no podemos olvidar un pasado del cual venimos, que es reciente. Han pasado 25 años, 26 prácticamente, pero el proceso debe de continuar y es en esa lucha en la que estamos. El FMLN le apuesta a la continuidad de ese proceso democrático, a mejorarlo cada día más
y hacer un llamado a todos los sectores de nuestro país para que todos contribuyamos en una política de consenso social. Voy a aprovechar para preguntarte sobre esto. Mira, la visión y lo que digamos nosotros vivíamos en la época de la guerra y oíamos, escuchábamos, era que el FMLN luchaba por evitar las desigualdades sociales del país, el tema económico, ¿verdad? El tema de la exclusión. Haciendo un balance, Leonel, de la vida del FMLN, que hoy va a participar nuevamente en elecciones para diputados y alcaldes, y está también en el gobierno central. El FMLN ha crecido, ha madurado, ha hecho que este mundo nuestro salvadoreño haya mejorado, Leonel. Yo estoy convencido que sí, pero igual sigo insistiendo que falta mucho que hacer y que hay que hacer autocrítica. Hay cosas que no se han hecho y se prometen y nosotros debemos de cambiar constantemente. Pero te puedo decir, yo soy una persona que ha vivido mucho afuera, que ha conocido otros países y otras formas de hacer la política, y cuando confronto esto con nuestro país puedo ver claramente que sí, el FMLN ha logrado hacer que se evolucione en el país. Hay muchas alcaldías, y lamentablemente esto no se ve, que ahora han sido transformadas las vidas de los ciudadanos en dichos lugares. Te puedo poner el caso de San Marcos, por ejemplo. Recientemente estuve visitando San Marcos en inauguraciones que hizo el doctor Fidel Fuentes, y él me hablaba hace 15 años de hacer políticas hacia los jóvenes, de escenarios deportivos que antes no existían, no había una sola cancha, y hoy hay polideportivos, hoy hay gente que practica el ajedrez, jóvenes que practican natación, deportes de diferente tipo, y eso lo han hecho los alcaldes del FMLN. Tenés otros lugares como Suchitoto, tenés la puesta en San Salvador, por ejemplo, que ha ido transformándose. Hablamos, por ejemplo, durante este gobierno último del FMLN, que va a finalizar, de transformar el centro histórico, de iluminar la ciudad, de hacer cambios sustanciales. Esas son las políticas que hemos ido dando, independientemente quién sea el alcalde o alcaldesa. El FMLN tiene claro cuál es su proyección sobre la población. En temas de salud hemos ido mejorando, hemos tenido trabajo con los jóvenes. Si tú recuerdas, con Carlito Ruiz, cuando era alcalde de Soyapango, hicimos el proyecto por una juventud segura, llevamos jóvenes a Suecia a participar en torneos internacionales. Muchos de esos jóvenes ahora pertenecen a la selección de El Salvador o son miembros de equipos de la Liga Mayor de Fútbol. Los sacamos del problema de la delincuencia o del riesgo delincuencial. Y eso fue proyectos de las alcaldías del FMLN. Luego la política de género que ha sido implementada por nuestro partido a través de todos los diferentes espacios es algo que transformó la participación de las mujeres en la política. Además, sumarle el tema ambiental. Antes en este país no hablabas de un tema ambiental. Tenías problemas donde las empresas hacían lo que querían o los señores que hacían temas de medio ambiente, nadie legislaba. Hoy eso ha cambiado. Claro. Y tenés el otro tema que es la transparencia en los temas de la gobernabilidad. Por supuesto que yo te digo, hay mucho que hacer. Es todo un proceso. Pero yo quería en el siguiente bloque, Leonel, si me permitís, en el siguiente bloque, hablar contigo sobre el tema. ¿El FMLN ha perdido la visión de la defensa de los pobres del país? ¿El FMLN ha ido mejorándole las condiciones a esas grandes masas que han padecido, como decía un teólogo brasileño, la gente empobrecida, a los que han empobrecido? Vamos a seguir platicando con nuestro invitado, Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y del Eurolat, para que nos pueda contar cuál es la visión y cómo lo ve él desde su perspectiva, todo el papel que ha jugado el FMLN. Recuerde que Radio La Clave retransmite este espacio a partir de las 8 de la mañana. Ya regresamos. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villarán, platicando con nuestro buen amigo Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen por el FMLN y también expresidente del Eurolat, hablando sobre el rol del FMLN en el país a 25 años casi de su participación en elecciones. Viene un nuevo proceso eleccionario para diputados y alcaldes y estamos analizando esa coyuntura también. ¿Se ha perdido el objetivo o ha costado mucho? ¿O qué falta, Leonel, para ir consolidando, digamos, que el país vaya caminando y que la gente sienta la diferencia en ser gobernado, digamos, por partidos de izquierda que tomaron conciencia hace muchos años
de su papel en los pueblos? Mira, yo creo y estoy convencido de que nuestro partido se mantiene en la ruta de origen, es decir, nosotros trabajamos fundamentalmente para el beneficio y el cambio de vida de la población más desposeída. Somos hijos de un pueblo que ha sufrido mucho. Todas nuestras raíces son igual a las que nosotros mencionamos, pero sí creo, y aquí hay que ser autocrítico, que en un momento determinado, quizás en los últimos años, en esta nueva lucha de estar haciendo las transformaciones que no son fáciles, porque se puede decir queremos cambiar, pero hay que explicar que en este país hay que tener correlación en la Asamblea Legislativa, el órgano judicial, hay entes dentro de la institucionalidad democrática del país que todavía hay que cambiar. Pero sí es importante mencionar que yo sí creo que hemos perdido el contacto con la gente, que en las tareas de andar en la discusión permanente con tus contrincantes políticos, en la legislación, etcétera, hay que hacer un esfuerzo mayor para llegar a las comunidades, platicar con ellas, porque si no, la gente se le puede a través de los medios de comunicación o de mensajes perniciosos cambiar su percepción sobre lo que está sucediendo. Ejemplos son que las encuestas, por ejemplo, te dice alguien, te pregunta, ¿usted cómo ve si el país está peor o mejor que antes? ¿Cómo está la delincuencia? El ciudadano te responde, está mal, está peor. Pero si le preguntas a un ciudadano y en su lugar de origen, donde usted vive, ¿usted percibe la delincuencia peor, ha mejorado? O sea, hay una percepción hacia afuera y lo que viví realmente. Entonces, ¿qué sucede en el partido? Hay precisamente un proceso muy largo. Estamos hablando de 25 años posguerra, más lo del conflicto armado, y estas transformaciones son un proceso continuo, lo decía Chafik permanentemente. Es un legado de vida que hay que hacerlo. No podés parar ningún momento para ir viendo paso a paso los cambios, el llamado a la concertación. Pero sí, fundamentalmente, creo yo, que de alguna medida hemos perdido ese contacto, hemos perdido el contacto de la comunidad, llegar a la calle, que el dirigente baje del escritorio y volvamos a caminar como lo hacíamos antes con toda la gente. No te lo estoy diciendo que esto es en general, pero sí debemos de volver a impulsar ese partido donde la gente lo sienta que es el partido que le pertenece y no al partido al que pertenece, claro. que es muy diferente. Hablando de las encuestas, Leonel, mira, dice la gente en buen porcentaje que el FMLN y Arena realmente son lo mismo, dice, y que no han hecho nada por ellos en una parte de las encuestas, una buena población. Pero por otro lado, dicen algunas encuestas para diputados y alcaldes que Arena está aventajando al frente. Entonces uno dice, ¿qué está pasando realmente? O sea, esa es una fotografía, como dicen los políticos, es una fotografía del momento, pero ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente está teniendo esta percepción o está viviendo esto y está diciendo, no, yo mejor por aquí? Mira, hay un trabajo de una percepción. Realmente uno leyendo no una encuesta, no que la diversidad de las encuestas están focalizadas a tratar de cooptar el pensamiento que está teniendo el electorado. Ha habido una campaña permanente desde hace años de difamar a los partidos políticos como no vehículo para la participación. Acuérdate que ha habido reformas, se ha dicho que no deben de ser los partidos políticos, sino los individuos, etcétera. Y esto ha tenido que ver con el ascenso del FMLN como primera fuerza política y la llegada al gobierno. Ahora, yo no descalifico las encuestas, de profesión no lo puedo hacer, yo soy matemático, entiendo los temas y los parámetros bajo los cuales se hacen, y creo que ahí también es importante tomar en cuenta qué está sucediendo. No solo es el tema de los partidos políticos, fíjate que la última encuesta de la UCA dice el 53.1% que va a haber fraude electoral, y como el 73% dice que el Tribunal Supremo Electoral no es una institución creíble, y ese es el ente rector que debe de ver todo el proceso. Luego, ¿por qué está sucediendo esto? Yo creo que no hemos legislado adecuadamente en materia de educación electoral y cívica. En otros países del mundo se hace todo un proceso donde se le muestra a la población en qué consiste el proceso democrático, cómo son las opciones. Y aquí, si no nos vamos a publicidad, si no nos vamos a spot, si no nos vamos a cliché, el mensaje no llega.
Y entonces nosotros tenemos que cambiar esto, porque si no, el proceso se va a ir deteriorando y vamos a caer en una situación donde la población queda en incertidumbre. Podés ver, por ejemplo, que hoy estaba yo leyendo la encuesta y te dice un 20%, 23% del que dice que va a votar, que ya le preguntan, ¿y usted por qué partido votaría? Ya parece que Arena aventaja un poco más. Pero cuando ya preguntas, pero ya decidió, hay un 23% que dice que todavía no. Todavía no. O sea, hay incertidumbre. Luego hay un componente que hay que tomar en cuenta, Julio, que es, estamos en el nuevo siglo. Ahí hay un segmento poblacional que no tiene nada que ver con la época del conflicto. Si la oferta electoral de los partidos dentro del sistema que hemos venido trabajando no los atrae para que lleguen a votar o para que le den un voto, entonces esa población que te estamos hablando, que si hace 26 años se firmaron los acuerdos de paz, estás hablando de jóvenes de 18, yo diría 17, porque que no vivieron y que no son atraídos por esos segmentos. Hay que trabajar con ellos, hay que trabajar con la comunicación educativa para que ellos se sientan parte de su propio proceso, porque al final decidir el destino es parte de lo que el ciudadano tiene que hacer, porque ponerlo en manos de otros, porque es un error decir que no vote, porque al final ¿qué va a suceder? Una minoría va a imponer y vote o no, esa minoría va a tomar decisiones sobre la vida y el futuro de ellos. Ya vamos a hablar del tema del voto nulo que están pidiendo, pero mira, volviendo al tema del Tribunal Supremo Electoral también, pensamos, ¿cuánto se ha caminado en los procesos eleccionarios que en tecnología, en democracia, en participación, este tribunal debería tener quizá una mejor percepción la gente de él? Pero imagínate, estamos hablando que se dice ahora que se jalan votos de un lado para otro, pero el rol del Tribunal Supremo Electoral entonces se descalifica tan fácilmente, Leonel. Antes era fácil decir, mire, hubo fraude. Por ejemplo, con lo de Duarte, ¿verdad? Que toda la gente mantiene en la historia vivo ese fraude del 82, si no me equivoco. Sí, 82. Pero en 72. 72, perdón, en estos tiempos modernos, ¿podemos estar hablando de esto, Leonel? Es que mira, todavía hay fuerzas que hacen la retranca para que el proceso no camine. Este es un proceso lento, pero que camina seguro. Y la apuesta del FMLN realmente al finalizar el conflicto armado fue apostarle a un proceso que democratizara el país. Este es uno de los pocos países del mundo donde hubo una guerra, donde hubo un acuerdo de paz y donde no se volvieron a tomar las armas y se ha habido una participación ciudadana, donde el partido político que antes fue una guerrilla ha llegado al gobierno. No existe ese fenómeno en otra parte del mundo y se le sigue dando la apuesta. Sin embargo, los intereses económicos, los intereses de pequeños grupos hacen que el proceso sea más lento de lo que se ha pensado hacerlo. Y por eso la concertación es importante. ¿Qué pasa con el Tribunal Supremo Electoral? El Tribunal Supremo Electoral es el resultado de uno de los acuerdos de paz, que debió de ser el ente controlador, el que generara todo el proceso democrático del país, pero aparecieron nuevas instituciones con formas ocultas para deformar todo el sentido de lo que ha sido el Tribunal Supremo Electoral. Entonces ya no es el ente controlador. ¿Ahora qué sucede? Quitaron magistrados. La gente lo que te está percibiendo no es la institucionalidad en sí, sino lo que se está haciendo sobre la institucionalidad. Ahí los magistrados que están en el Tribunal Supremo Electoral tienen el ordenamiento de generar un proceso adecuado, limpio, transparente. Como tú dices, estamos en una etapa moderna de los sistemas electorales en el mundo. La tecnología ha avanzado, sería más fácil controlar todo esto, ya no es el robo de las cajas, irlos a contar a los baños, a los pueblos, etcétera, sino que debería de cambiarse. Yo creo que el problema fundamental que expresan las encuestas es la desconfianza que hay por todo el amaño que ha venido haciendo sobre la institución del Tribunal Supremo Electoral. Y a eso hay que ponerle mucho cuidado, por eso es muy importante que la elección de la próxima Asamblea Legislativa la gente despierte y se dé cuenta qué es lo que se está eligiendo. No se está eligiendo solamente diputados y diputadas, se está eligiendo seguir con el proceso democrático del país, se está eligiendo seguir construyendo el futuro de las nuevas generaciones del país, se está eligiendo que el país cambie, que sea un lugar bello donde sea posible vivir. Claro, yo quisiera que en el próximo bloque pudiéramos hablar concretamente, puntualmente, Leonel, sobre los aportes que el FMLN le ha brindado al país desde la Asamblea Legislativa y desde los consejos municipales, desde las alcaldías,
¿Qué, así puntualmente, cómo tú nos puedes hacer un punteo de las cosas que el FMLN, a las cuales le ha apostado el FMLN y que se están logrando según la visión del partido? Eso va a ser cuando regresemos después de este corte. Recuerde que estamos retransmitiendo este espacio en Radio La Clave 92.1 FM a partir de las 8 de la mañana, y todos los días también vamos a retransmitir en TVX a partir de las 11 de la noche. Aquellos que no pueden ver en la mañana el programa lo pueden sintonizar a las 8 de la noche en TVX. Estamos de regreso en Encuentro con Julio Villagrán. Gracias por quedarse con nosotros, platicando esta mañana con Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y expresidente del Eurolat, platicando sobre el desarrollo político del FMLN en el país, y hoy concretamente queremos abordar el tema de los aportes. Se dicen tantas cosas, se decía, mire, el FMLN viene a instaurar el comunismo, lo que tú decías, le van a quitar las propiedades a la gente, y muchos empresarios y muchos ciudadanos. Leonel, yo recuerdo que cuando en la primera presidencia de Mauricio Funes decía, mire, yo me voy a tener que ir porque aquí no voy a poder vivir, nos van a quitar todo. Y concretamente le decían, si tiene 2 casas le van a quitar una. Todas estas cosas se han ido desmitificando, estas cosas no sucedieron, y comienza un proceso diferente en la vida del país, por supuesto, gobernado por un partido de izquierda. Sí, lamentablemente la forma en que se hizo política en nuestro país ha sido una forma de maltrato a la población, a la capacidad intelectual, porque hablar de que nosotros íbamos a quitar las casas, que si tenían 2 les quitábamos 1, y en la que tenía le íbamos a meter otras familias, que íbamos a quemar las Biblias, que íbamos a quitarle las empresas, una serie de temas que manejaban para asustar precisamente a la población y hacer ver al FMLN como lo peor que podía haber existido. Entonces trabajaba mucho el miedo. Ese miedo se ha transformado en otra forma, y es que aquí no se invierte, que aquí la delincuencia va a seguir aumentando. O sea, siempre tener la cultura del temor para que la población, ¿verdad?, no vaya a votar y no cambie la situación en la que vive. Que ustedes se han enriquecido, dice la gente también. Que nosotros nos hemos enriquecido. Que son los nuevos millonarios del país. La nueva burguesía roja. Son los nuevos temas, que esto no surge por casualidad. Hay un proceso de marketing, de asesores que vienen y dicen, manejen esta matriz. Ellos nunca le apostaron a la educación, por ejemplo. En este país, nosotros que venimos de dificultades para poder estudiar y que tuvimos la oportunidad de estudiar gracias a nuestros esfuerzos y recibir algún apoyo de beca. Y a mí me tocó estudiar, por ejemplo, gracias a que soy parte del FMLN, y en un momento tuve la representación en Europa, logré estudiar en universidades de Europa, como en Suecia. Sin embargo, cuando uno ve aquí en El Salvador, dice, ¿cuántas veces le dieron oportunidad a un niño, un joven, de tener la posibilidad de estudiar? Si la dificultad para una madre o un padre de que calce, de que tenga el uniforme, los útiles escolares, las condiciones de estudio, nunca nos la dieron. Sin embargo, llega a la izquierda, comienza ese proceso, comenzamos el proceso de la alfabetización, que es un proceso que a ellos no les interesa porque quieren que los pueblos se mantengan en el analfabetismo para poder comprar las mentiras que ellos producen. Ellos son una fábrica de mentiras constantes, hoy es una cosa, mañana es la otra. Sin embargo, ellos se van a hacer las grandes inversiones después que reciben las grandes remesas que vienen al país gracias a nuestros hermanos y hermanas que residen en el exterior, y que gracias a ellos este país todavía mantiene a flote después de la dolarización. Son más de 4.000 millones de dólares. Bueno, tú que eres economista sabes mejor que yo. Entran al país, pero ese flujo no es inyectado a la producción en El Salvador. Eso sale y lo vas a ver allá por Panamá, por otros lugares donde ellos están invirtiendo. La misma Nicaragua, sandinista, tiene grandes inversiones del gran capital salvadoreño. Sigue la confrontación de evitar que el país siga siendo un país para todos y todas, de bienestar para la mayor parte de los ciudadanos. Los grupos de poder, por ejemplo, Leonel, los grupos de poder se resisten inclusive en estos días a estos cambios del FMLN. ¿Por qué no logra, yo quiero preguntar algo que la gente también a veces se cuestiona, ¿por qué no logra el FMLN hacer esa empatía con los empresarios grandes del país? La percepción que se tiene es que
se vive separado y que ustedes viven construyendo algo en contra o para desfavorecerlos a ellos. Fíjate que lo que ha hecho falta es conocimiento. Hay sectores, nosotros no podemos hablar de todos en general, para empezar. Hay grandes sectores empresariales que tomaron la mano para seguir construyendo un nuevo país. Una clase media que cambió, ¿verdad? Y que también está de la mano de un nuevo país. Pero hay pequeños sectores, grandes capitales, que son pocos en este país, reducidos a pequeños grupos, a pequeñas familias, que ven el país como su finca todavía, que no quieren invertir, que todavía pagan pocos impuestos, que hacen la gran evasión e ilusión de los impuestos. Tú sabes perfectamente que aquí más de 2.000 millones de dólares que no se pagan en impuestos, y eso no lo paga la señora que vende pupusas o que está en el mercado. Son los grandes señores, los que tienen la gran riqueza de capital de millones de dólares, los que se niegan a pagarle al fisco lo que le corresponde. Entonces, ahí sí hay una contradicción, porque venían acostumbrados a que se le apachaba el ojo, se cerraba, daban la mordida, y aquí no pasaba nada. Aquí hay un gran centro comercial, por ejemplo, que hizo un contrato para 50 años, y ese centro comercial apenas paga el impuesto que corresponde. Pero tú vas a ver el puesto de la pequeña señora que vende en el mercado, y el cobro del día a día o de la quincena tiene que hacerlo, porque si no, no le dan espacio para que venda. O sea, hay una gran contradicción de injusticia todavía, y eso precisamente, mientras no dialoguemos, no veamos que entre más erradiquemos la pobreza, la miseria, de entre más eduquemos a la población, más nos eduquemos todos, el país va a cambiar. Y eso nos lo dice ya lo que son los países de bienestar social. O sea, en la medida que la población se eduque, las posibilidades de desarrollo son mayores. Hoy, por ejemplo, el FMLN programas como Un Niño y una Computadora que ha desarrollado el gobierno. Eso ha ido caminando. Pero ¿cuándo un niño tenía acceso a una computadora o a tecnología o al deporte, que es algo que en todos los países se debe de vivir? O sea, hay mucho que hacer, hay mucho que cambiar. No estamos en un proceso todavía acabado, ni siquiera a medio camino, y eso es lo que hay que decir permanentemente. No es un odio de clases, digamos, en el sentido, Leonel, de decir, bueno, dicen ellos, la derecha y parte de los grupos de capital en el país dicen, nos han puesto 20 impuestos más. Y eso le dicen a sus trabajadores. Estos gobiernos del FMLN nos están poniendo demasiados impuestos. Entonces no podemos con estas cargas. Sí, es lo que te digo, el manejo que hay de los temas económicos, donde la gente dice, bueno, ¿y qué sucede? Se negaban al aumento del salario mínimo. O sea, por un lado te dicen que te han puesto una cantidad de impuestos, y por otro lado no te aclaran que no quieren que se aumente el salario mínimo. Si tú ves las encuestas, por ejemplo, cuando se le pregunta el estrato económico de la población, casi el 40% de los entrevistados tienen un acceso económico de $300. Ahora, en las encuestas anteriores era de 260, 240. ¿Ha mejorado un poco la situación económica de ellos? Sí. Ahora, la situación económica del país como tal, ese es otro aspecto que hay que analizar, porque eso tiene que ver con las grandes inversiones, eso tiene que ver con los manejos de aduana, con la no evasión, con que las remesas sean fiscalizadas, que entren y se inviertan en el país de manera adecuada. O sea, este es un país hermoso de 20.000 kilómetros cuadrados, que tiene la gran riqueza de su población, recursos marítimos que podríamos todos trabajar. Por eso el FMLN, desde que firmó los acuerdos de paz, lo que fueron los acuerdos de paz fue entrar a una política de concertación, una política de diálogo, una política de acuerdos. Pero cuando tú rompes los acuerdos, estás rompiendo y incumpliendo prácticamente con una agenda de país. El presidente ha llamado permanentemente a una agenda de país, el FMLN lo ha hecho, el gobierno de Mauricio Funes lo hizo. Entonces, la ruta del cambio que va continuamente, se le dieron, por ejemplo, más posibilidades a las alcaldías. Fue el FMLN el que propuso la ley del FODES, que implementó el apoyo a las alcaldías. Antes las alcaldías, si tú recuerdas, Julio, no recibían ningún dinero del Estado, era todo de lo poco que podían recoger. Y aquellas alcaldías donde no había posibilidades de recaudar impuestos, esa es una situación precaria para la población. Todo eso ha ido cambiando. Lo que pasa es que a veces nuestra memoria es tan corta que vamos olvidando el proceso que vamos caminando. Decía el señor Javier Simán, estuvo por acá en este espacio, y también don Gustavo López Davison, otro precandidato de Arena a la presidencia, decían que en el tema de los empleos, que el FMLN no había hecho clic con ellos, digamos, con los empresarios, y que son ellos los que le dan. Aquí no hay fábricas de empleo que el FMLN ha construido, decían, sino que somos nosotros los empresarios los que vamos
a hacer el incremento de los empleos en el país. Y ese es un déficit que se tiene. ¿Es cierto eso, que no ha habido, digamos, ese acercamiento para poder ir haciendo que este país realmente esas oportunidades de trabajo se logren, Leonel? Lo que pasa es que cuando hablamos de esta forma, no estamos contando qué pedimos a cambio de. O sea, si yo soy un empresario y yo lo voy a relacionar con países que yo conozco como Suecia, Noruega, Dinamarca, que son de alto nivel de bienestar social, un empresario de esos países camina por la calle con la cara en alto y saludado por toda la ciudadanía. ¿Qué hace ese empresario? Paga sus impuestos, genera beneficios de la ganancia empresarial para los trabajadores, o sea, le cumple al Estado y le cumple al empleado. ¿Qué sucede con el empresario salvadoreño? No quiere pagar los impuestos y los salarios son salarios bajos y no le quiere aumentar. Cuando el gobierno, que quiere trabajar de la mano, le dice, pongamos salarios justos, veamos la rentabilidad de la empresa, veamos el beneficio que usted va a tener como empresario, nosotros estamos por favorecerle al empresario siempre y cuando las reglas estén claras y usted cumpla con lo que le corresponde al Estado y le corresponda al empresario y a usted mismo. Porque entre más esté satisfecho el empleado, más le va a dar de su fuerza de trabajo para que genere más ganancias. Esto no es cierto que yo pongo una empresa y a partir de ahí yo soy el Superman que genera la ganancia. No, si no fuera el empleado el que ayuda a producir, yo como empresario no tuviera la misma ganancia. Pero yo también tengo que cumplirle de solidaridad y de bienestar al mismo Estado. No estoy hablando del gobierno, estoy hablando del Estado, porque el Estado tiene que invertir en educación, en seguridad, en el alumbrado público, en la recolección de la basura, en la sanidad ciudadana, en el bienestar mental, que también es un tema que aquí no se habla. ¿Es cierto que las empresas transnacionales, las empresas extranjeras, no quieren venir a este país, que se muestran renuentes por los gobiernos del FMLN, Leonel? No, yo pienso que fundamentalmente, y tiene que ver con la Asamblea nuevamente, hay que trabajar muchas leyes que le den la oportunidad al empresario internacional, primero un ambiente de clima en el cual se pueda ver un país que no esté en confrontación permanente. La política de la oposición todos estos años ha sido mostrar una confrontación. Cuando tú me preguntas a mí y me dices directamente, ¿es cierto que el FMLN asusta? Si tú le pasas diciendo a través de medios de comunicación, pagando publicidad, vociferando permanentemente que este es el peor país del mundo, estás haciendo que desde fuera el que nunca ha puesto un pie aquí esté creyendo eso. Porque la ciudadanía en el exterior cuida a sus ciudadanos, el Estado cuida a la gente, le dice no vaya a ese país. Sin embargo, en este sentido, ¿qué es lo que hay que hacer? La burocracia, que es el resultado de todos aquellos gobiernos y que requiere de mayoría calificada para poder hacer cambios y permitirle al empresario que venga, que se establezca, que respete la ley salvadoreña, que cumpla con las normativas, pero cuando viene y el proceso dura 6 meses, 1 año, etcétera, nadie va a querer. El empresario primero no debe de perder. Entonces hay que modernizar el Estado, pero para modernizar el Estado hay que ponernos de acuerdo. Cómo entra la mercancía, cómo se cuida, que no haya la mordida, que no haya lo otro, etcétera. Hay que cambiar el país. Perfecto. Cuando regresemos después para el último bloque, te ofrezco que platiquemos y hagamos matemática política electoral, si te parece. Oh, bien. Con un matemático vamos a hacer la matemática electoral. ¿Cuántos diputados? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cómo el país se perfila para estas elecciones que puede quedar? Ya vamos a regresar para el último bloque. Gracias por preferir Encuentro con Julio Villagrán. Estamos ya en el último bloque de Encuentro con Julio Villagrán. Hoy platicando una plática muy buena, muy profunda sobre el tema de los aportes del FMLN, ya en sus 25 años de vida político también, con Leonel Búcaro, expresidente del Parlacen y expresidente del Eurolat. Está con nosotros acá platicando esto. Según las encuestas se ve un panorama bastante equilibrado, digamos algunas cosas, Leonel, y la gente vuelve a decir, mire, es el bipartidismo, nuevamente Arena, FMLN, arriba en las encuestas. ¿Cómo se están viendo al interior del partido estas mediciones que se están haciendo a menos de un mes de las elecciones? Es muy interesante.
Te decía durante la entrevista que hay un segmento, que es el segmento de los post-conflicto armado. Estamos hablando de los 18 a los 26 Los millennials años. que le conocemos. Sí. Este segmento en las encuestas se expresa en un 14% de intención. Podríamos decir, bueno, si no logramos llegar a ellos, es un 14%. Luego las encuestas también expresan que en esta elección, parecida a la del 2003, aquellos datos del 2003, un gran segmento poblacional no se siente atraído por la oferta electoral. Pero la encuesta lo que expresa es que hay todavía una decisión si van o no a votar, que anda por alrededor del 49, 51%, dicen algunos. Las elecciones de diputados y alcaldes siempre han sido las elecciones de menor votación. Despierta mayor interés las elecciones de presidente, que han llegado a picos elevados. Claro. Estamos hablando de que las últimas elecciones se resolvieron por el 52%, etcétera. Pero hay datos interesantes. Yo, si me lo preguntas directamente, diría que en este momento hay un empate técnico entre el FMLN y Arena. Arena anda celebrando, y ojo, muy peligroso para una fuerza política, pero lo que está expresando es un ambiente psicosocial, un aspecto de bomba psicológica para tirarla al interior del FMLN y decirle, ya le ganamos la elección, a través de todo el proceso que ha llevado durante el gobierno actual del FMLN, decir que estamos haciendo las cosas mal, no manejan cifras, solo tiran mensajes para que la gente tenga disturbios. Este tema de la delincuencia, ellos jamás hicieron nada por todo este tema de violencia, son hijas de los gobiernos de Arena. Y hoy que los gobiernos del frente están haciendo un trabajo fuerte con pocos recursos, porque ellos no aprueban en la Asamblea Legislativa los recursos que se requieren para que este país pueda vivir en paz, que es un proceso grande que hay que invertirle, porque a ellos no les interesa que este país sea así, porque tienen arreglada su economía. No es cierto que le van a entregar al pobre nada, si siempre le han quitado, ni el agua han querido pagar cuando construyen sus grandes edificios, y eso lo podemos constatar. Pero yendo bien al tema, interesante es que hay un voto oculto que expresan todas las encuestas. Si bien es cierto, cuando se hace la parte mediática de una encuesta, se dice Arena va adelante, no te dice que de ese gran segmento entrevistado, que al final son siempre un poco más de 1000 encuestas que se hacen, ¿verdad? La probabilidad sale, casi nunca una encuesta pega directamente con un resultado, sino que son el reflejo de una opinión para hacer un trabajo. Pero por ahí aparece un 30% de gente que te dice que el voto es secreto. Quiere decir ese gran voto oculto. Y si luego te remontas a decir que Arena está a 7 puntos y la incerteza de error anda por el 3.3, prácticamente si lo bajas y el otro está a 14, 15, están empatados o uno está un poquito arriba del otro. Si eso lo reflejas en aritmética de diputados y alcaldes, prácticamente la legislatura vendría terminando como está ahora. ¿Cómo está? No habría variación más que 1 o 2 diputados para arriba, para abajo. Dependerá de los partidos el trabajo que haga con su gente. Otro fenómeno importante que está existiendo es que esta elección refleja, según las encuestas, que los partidos, de acuerdo al trabajo con su propio militante, van a obtener esos números que estamos diciendo. Es decir, yo le hago un llamado a todos los compañeros y compañeras del partido, a los amigos, a los aliados, que reflexionen correctamente, que no le estamos dando un castigo al FMLN ni al gobierno, le estaríamos dando un castigo a lo que sigue en nuestro país. Venimos de un pasado terrible, con políticas excluyentes, y no podemos retroceder. Es cierto que no se ha hecho todo, pero hay que seguir construyendo. Y hay que ser exigentes y hay que decirle al partido y a sus dirigentes los errores que se cometen y los cambios que se necesitan hacer. No quiero irme de esta entrevista sin preguntarte, Leonel, sobre el tema del voto nulo. Ha habido llamamientos de líderes, Nayib Bukele, por ejemplo, haciendo un llamado así de manera directa a anular el voto, a no votar en las próximas elecciones. Pero en las encuestas no aparece eso reflejado grandemente, aparece un porcentaje muy pequeño de gente que dice, sí, yo no lo voy a hacer nulo el voto, es muy pequeño el porcentaje. Pero yo quisiera preguntarte directamente, mira, afuera dice, Arena dice, el voto nulo favorece al frente, por eso lo pide alguna gente. Y el frente dice, el voto nulo
le va a ayudar a Arena. ¿Cómo no? Ilustranos, por favor, Leonel, ¿qué significa esto realmente en el contexto del 2018? Mira, el voto nulo depende del segmento que venga, ¿no? O sea, primero, el mismo hecho de que un sector de la vida política esté llamando al voto nulo, demuestra que este país ha cambiado. Imagínate tú tan abiertamente decir, vote nulo, vea, yo pido que se haga, eso te expresa el cambio que ha habido en este país. Tú te imaginas en la época de los militares y de aquel oscurantismo que vivíamos, que alguien saliera diciendo, no vote por el PCN, o no vote por el militar, o no vote por el partido político. Prácticamente no había esa posibilidad. Ese es un tema que hay que ponerlo. Luego, si se expresa que prácticamente es un tema más de redes sociales que de una expresión de las encuestas, aparece bastante bajo. Si realmente el voto nulo fuera grande, va a afectar a aquel partido que no pueda movilizar a su fuerza partidaria. Por eso cuando decimos nosotros el voto duro del Frente, el voto duro de Arena, es aquel que no va a cambiar su voto. El que no cambia. Y ahí sí hay apatía. Hay un porcentaje oculto cuando en las encuestas se te dice, ¿usted es simpatizante del Frente o de Arena? Te dice, soy simpatizante del Frente. Ahí lográs marcar un poco el voto duro del partido. Luego cuando volvés a cruzar con otra tabla y te dicen, usted va a votar por el Frente, usted que dijo que es del Frente, va a votar por el candidato del Frente o por los diputados del Frente, ahí se expresa. Un segmento que es como el 40% te dice el voto es secreto, quiere decir que todavía el miembro del partido Frente o del partido Arena está indeciso en irle a entregar el voto a su partido, lo cual no quiere decir que en un momento determinado y en esta recta final no se movilice al ver realmente el significado de no emitir el voto, porque no emitir el voto en favor de la oferta implica que hay un descontento por alguna razón que puede ser dirigencial, de oferta, etcétera, o simple y sencillamente se abstiene ya de emitir ese voto. Si lo hace, lo que está haciendo es dándole mayor posibilidad al voto duro del partido contrario. Pero aquel que es un aliado, hay un buen porcentaje en la población salvadoreña que anda por el 25-30%, que es el sector movible, ese todavía no decide. Y si él aceptara no votar porque dice la partidocracia ya llegó a un nivel en este país, lo cual yo dudo, porque Latinoamérica tiene una cultura de partidos políticos que no cambia de la noche a la mañana, ni porque aparece alguien y que dice que va a ser un hocus pocus y va a cambiar todo, así no funciona. Entonces, ese sector que está ahí todavía no decide. Por eso nadie se puede dar ganador de antemano, de decir, lo que sí se está expresando, que la contienda es reñida, que ambos partidos tienen posibilidades y que hay que acelerar. Pongámosle la lupa a San Salvador. ¿Qué está pasando? Pónganle la lupa a San Salvador. Yo diría ¿Qué pasa en San Salvador con la comuna? San Salvador es un fenómeno especial. Todos conocemos lo que ha sucedido. Prácticamente hay dos contendientes, que es el del partido Arena y la compañera Jacqueline Rivera, que es una excelente candidata joven, con capacidad, con trayectoria y que puede hacer la diferencia en una forma de manejar una ciudad capital como lo es El Salvador. ¿Por qué digo esto? Porque la compañera que tiene una trayectoria de lucha, que es una profesional del derecho, pero que además está joven y que tiene la gran capacidad de ver el problema que tiene la capital y de la mano del gobierno central y de conseguir apoyo internacional, yo creo que es una gran apuesta. Jacqueline comienza la carrera un poco más atrasada que la del otro contrincante. Sin embargo, la encuesta es bien interesante. A un poco más de 2 semanas de la elección, la compañera en imagen se encuentra empatada con el candidato opositor. Ambos están en imagen. Luego, si tú revisas lo que es la parte de partido, el opositor tiene una leve ventaja que puede ser cambiada en la medida que logremos llegar en contacto permanente a estos sectores que esperan que los cambios sigan. Decirles que San Salvador ha ido transformándose poco a poco. Se puede hacer más cambios. La apuesta de Jacqueline para transformar San Salvador y seguir con los cambios es real, es efectiva y es capaz. Aquí en el tema San Salvador, por ejemplo, en la alcaldía, ¿pesa mucho el partido?
¿Pesa mucho la bandera o pesa más la figura, Leonel? Hasta ahora ha habido una combinación. En este caso está jugando los partidos. Mason no tiene la imagen necesaria, atractiva hacia la población citadina, ¿verdad? Es un candidato muy difícil de digerir. Sin embargo, el Partido Arena, que logra aglutinar un sector de la clase media, le da esa pequeña ventaja. En el caso del FMLN, Jacqueline es una excelente candidata, una figura muy atractiva, con poco tiempo de hacer su campaña, que requiere del apoyo del partido para poder sacar ese gran triunfo y que esperemos que el 4 de marzo sea la gran alcaldesa de San Salvador después de muchos años de que no hemos tenido una compañera en la alcaldía y que vamos caminando por mejorar las cosas. Y yo le diría al ciudadano, al de la capital, tengan confianza en Jacqueline, tengan confianza en el partido y hagamos todo por exigir que las cosas sigan por el rumbo del cambio y de mejoras de la capital. Vamos al tema, diputados, rápidamente. Diputados, ¿cómo ven ustedes desde sus cifras el tema diputados de los dos grandes partidos? Como te decía, es un tema que tiene que ver con la movilización partidaria y la comprensión de qué se hace en la Asamblea Legislativa. Hasta ahora, la Asamblea Legislativa es una de las instituciones del Estado que cuenta con la mayor reprobación de la población al no poder transmitir su razón de ser y la gran importancia del primer orden del Estado. O sea, si no logramos comprender muy bien que es importante tener diputados y diputadas que hagan leyes en beneficio de la gente, en beneficio de desarrollo económico, porque todo esto que estamos conversando, por ejemplo, cuando decimos qué sucede con la inversión empresarial, bueno, hay que reformar las leyes para mejorar las posibilidades de que los empresarios y las transnacionales puedan venir al país y hacer de nuestro país un país de riqueza para que todos podamos vivir mejor. Un país saludable. Aquí han venido empresas como las empresas que están en la Unión. Se está haciendo un gran esfuerzo para que toda la zona oriental sea un polo de desarrollo, pero eso tiene que ver con reformar leyes y que no sean solo los señores criollos que han estado de retranca los que sean beneficiados. Continúen eso. Leonel, quiero agradecerte que has venido con nosotros a platicar. Interesante. El tiempo no nos va a alcanzar contigo, aunque tengamos otro programa, pero te prometo que hagamos un programa para hablar del tema Parlacen, Eurolat. Me interesa que la gente conozca estos organismos, porque como te digo, a veces la idea que tiene uno es que allá es donde mandan ya a los diputados que quieren jubilar, ¿verdad? Esa es la idea que tiene uno, pero vamos a hacer un nuevo programa para platicar de eso. Bueno, decirte que cuando fuimos presidente del Parlacen hicimos la política de cielos abiertos. Por eso ahora hay algunas empresas que están volando con vuelos económicos. Hicimos el tema del Golfo de Fonseca, etcétera. Ahí tenés algunas de las cosas. Vamos a continuar platicando de eso. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Julio, y gracias a TVX por dar la gran oportunidad. Y nuevamente un saludo a los salvadoreños y salvadoreñas. Así que pensemos en el voto y tengamos la confianza. Y sobre todo a nuestros hermanos y hermanas en el exterior. Nadie nos ha dado lo que nos cuesta. No creamos en las falsas promesas. Gracias. A ustedes en casa, gracias por haberse quedado con nosotros. Recuerde, a las 8 de la mañana puede sintonizar Radio La Clave 92.1 FM para escuchar esta entrevista. Y a las 11 de la noche en TVX también vamos con la retransmisión de este espacio. Pasen todos un feliz día.